Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz día de la ufología para todos aquellos que les interesa o bien que son más aún investigadores, ¿no? Bueno, es un gustazo compartir con gente del Perú un tema que para mí Perú y México son preponderantes en la ufología. Para mí, personalmente, son el inicio de la humanidad, sea por los incas, sea por los toltecas, los olmecas, los mayas, y por esa historia abundante que tienen y que todavía se siguen descubriendo con vestigios arqueológicos. Bueno, yendo al grano, yo voy a hablar de un caso que a mí me... Cuando hablamos de fútbol, en Argentina hablamos de Messi, de Maradona. Bueno, cuando hablamos de ufología argentina, sí o sí el caso Trancas tiene que estar. ¿Por qué? Porque tiene varios matices importantes. Corría octubre de 1962, cuando en la ciudad de Trancas, por eso el nombre del caso Trancas, fue en un pueblo llamado Trancas, en la provincia de Tucumán, norte argentino, en una casa campo, en una casa quinta, corrían las 8, 9, 10 de la noche, no más que eso. En la casa quinta habían 3 mujeres, 2 hermanas y una tercera mujer que era la señora que trabajaba en la casa, ¿no? El nombre era Dora. Una de las hermanas está viva, es Yoli Moreno. O sea, una de las testigos directos está viva, que es una mujer ya grande, de más de 75 años. A eso de las 9 de la noche, la señora Dora, haciendo los quehaceres de la casa, que era su trabajo, dice que no quiere salir afuera a terminar de hacer los quehaceres. No sé si era a colgar ropa o vaya a saber qué, porque le dijo a las chicas, a las hermanas Moreno, que había luces extrañas del lado del frente de la casa, unos 200 metros, que era donde pasaba la vía del ferrocarril. Las mujeres curiosas salieron, las 3, las 2 hermanas y Dora. Y es verdad, evidentemente comprobaron lo que dijo Dora, eran luces extrañas. En un principio, como siempre cuenta la señora Yoli Moreno, pensaron que estaban trabajando en las vías, en el ferrocarril. Estamos hablando del año octubre del 62. Bueno, la curiosidad mató al gato, dicen, ¿no? Entonces las mujeres, con un farolito de la época, porque creo que ni siquiera había linterna, se fueron acercando hacia esas luces. Le llama la atención lo más importante, que era lo que sería una nave. Ellas lo descubrieron como un disco redondo, que a su vez tenía 4 o 5 partes idénticas, o sea, como 4 o 5 navecitas chiquitas que estaban entrelazadas, o sea, conectadas con la nave principal, lo que sería como un tubo de luz. Pero lo llamativo de lo que cuentan las chicas en esa época es que se veían como pequeños hombrecitos que iban y venían en esos tubos de luz. O sea, una nave principal, 4 o 5 naves alrededor interconectadas por lo que sería como un tubo de luz, y en ese tubo de luz circulaban gente. Pequeños hombrecitos fue la palabra, la frase que identificaron las chicas. Más curiosas aún, siguieron acercándose hasta que en un momento se iban acercando por la calle de tierra, que hoy por hoy existe esa calle de tierra, para el lado de la vía, y hasta que la luz o los seres detectaron la presencia de las chicas. Entonces, la nave principal, o la que estaba en el medio, le tira un haz de luz. Entonces, primero como que hace un encendido y un apagado de luz. Como que la luz sea grande y después se achica. Las chicas se sorprenden, se quedan, pero siguen levemente avanzando. Entonces ahí le tiran un haz de luz. Hoy llamaríamos, los investigadores lo llaman un plasma de luz.
que perjudicó a Dora, que era la que iba primero. Las dos chicas, Yoli Moreno y su hermana, iban atrás, y Dora, la chica que trabajaba en la casa, iba adelante. Esto hace que a Dora la tire al piso y la lastime. Mejor dicho, la queme. O sea, ese haz de luz, ese plasma de luz, quemó, le generó quemadura en el rostro a Dora. En el rostro y parte del cuerpo, a pesar de que tenía ropa. Esto es bueno en el sentido investigativo. ¿Por qué? Porque hay una demostración de algo no normal. Y es malo para la chica porque obviamente esa chica terminó internada al otro día. Bueno, ni bien reciben este haz de luz, este rechazo, las chicas ya temerosas empiezan a volverse a su casa. Lentamente, esa nave se dirige hacia la casa y acaba de suceder algo que con el tiempo ya no es que se dijo, no es que se rumorea, no, ya fue reconocido por propios y extraños que lo que sucede ahora, Steven Spielberg tomó esa situación para una escena de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Qué pasó? Bueno, las chicas vuelven a su casa temerosas, la luz viene de atrás lentamente, las chicas de la desesperación, del terror, del pánico, cierran toda la casa. Y quiero que, yo supongo que en Perú van a coincidir el tipo de construcción que hay en las casas de campo. Aberturas inmensas, aberturas grandes, amplias, sea puertas, sea ventanas, que cuando las cerrás, estamos hablando del año 62, cuando las cerrás, esos postigones de madera no te dejan entrar ni el aire, porque son un cierre casi total. Bueno, a pesar de eso, a pesar de cerrar las aberturas, puertas, ventanas, etc., la casa se iluminó totalmente por dentro. ¿Por qué? Porque esa nave que seguía a las chicas posó sobre la casa e inclusive la recorrió, fue como que hizo un escaneo. Y punto. Esa escena vivida en la vida real de las hermanas Moreno con Dora, la chica que trabajaba en la casa, Spielberg, se dice que por recomendación de Allen Hynek, que asesoró en la película Encuentro cercano al tercer tipo, tomó para la película Encuentro cercano en la escena que el nene es raptada delante de las narices de su madre en la casa de campo. Qué casualidad, ¿no? Que en la escena de la película también muestra que entran inclusive desde el piso las luces. Lo que se sabe, lo que yo sé, lo que cuenta Yoli Moreno, una de las testigos, es que la luz entraba por todos lados, por todos lados. Era un blanco anaranjado, blanco amarillento, pero entraba por todos lados. Terminado el hecho, la luz se retira y ven que esa nave se va, pero muy lentamente. Se va por los sembrados de arvejas que hay en la zona. Inclusive hay todavía sembrados de arvejas. Es una zona de campo todavía, muy linda, pero y muy propensa a avistajes. Se va por la zona de campo, de sembrados de arvejas, lentamente, inclusive iluminando los cerros, y desapareció. No es que se fue, boom, de golpe, o se diluyó. No, se fue tranquilamente, como vinieron. De un momento a otro, como vinieron, se fueron. Fueron 45 minutos históricos para la ufología, no solo argentina, sino sudamericana y mundial. Fueron 45 minutos de pánico e interminable para las chicas. Y fueron 45 minutos donde hubo una muestra de credencial de, señores, no, ustedes no están solos, estamos nosotros también. Y ahora, ¿por qué es un caso emblemático? Primero por lo que dije, 3 testigos, que no eran del tema OVNI, que no sabían nada de OVNI, que no eran ufólogas. Eran 2 mujeres de campo, 3 mujeres de campo, sencillas, humildes, inocentes. La huella que deja la nave cuando queda estabilizada antes de tirarle el haz de luz, es una circunvalación, fue un círculo de unos 5 metros que duró entre 4, 5 y 6 años. Y eso lo vieron todos.
ufólogos, especialistas, fueron de universidades a sacar muestras, ese círculo estuvo. Y durante ese tiempo, palabra de Yoli Moreno, testigo directo, dueña de la casa, no creció nada. No creció pasto, los insectos no entraban, las vacas no iban a pastar ese lugar, en fin. Más que creíble que algo hubo ahí. Otra situación que lo hace creíble e icónico el tema es que en la vía del tren, en las vías del ferrocarril donde estaba la nave con esas 5 naves y esos, entre paréntesis, personitas que iban y venían trabajando, encontraron restos de unas pelotitas. Acá, para que la ropa no tenga feo olor con el tiempo, usamos unas pelotitas blancas que se llama naftalina, que es para que la ropa no tenga mal olor. Bueno, las mujeres describieron así, que parecían naftalina, pelotitas blancas. ¿Pero qué eran esas pelotitas blancas que encontraron? Eran nada más y nada menos que carbonato de calcio en estado puro. ¿Hemos sentido nombrar el carbonato de calcio? Sí, pero en estado puro no. En estado puro solo se encuentra y se obtiene en forma industrial desde la piedra caliza o el mármol. O sea, así nomás no se encuentra. Ahí encontraron carbonato de calcio en estado puro, el 96.5%. Para terminar, este caso tiene una connotación importante que después los distintos investigadores de la época, con el tiempo, se dieron cuenta de que 17 meses antes, en abril del 62, hubo un caso parecido, pero en la provincia de Buenos Aires, o sea, al sur de Argentina. O sea, al centro de Argentina, pero al sur de la provincia de Tucumán, a más de 1.000 kilómetros. A más de 1.000 kilómetros, 17 meses antes, en abril del 62, gente de un pueblo llamado San Germán, en la provincia de Buenos Aires, vio una nave. Qué casualidad, con 4 o 5 naves alrededor. Qué casualidad, con aparentemente seres pequeños que estaban trabajando en el campo. Cuando fueron a investigar, encontraron pelotitas blancas parecidas a la naftalina, que era carbonato de calcio al 96.5% en estado puro. Casualidades de la vida. Pero bueno, tal vez fue la misma visita o distinta visita dejando el mismo recado. Ese fue el emblemático y muy, en lo personal, me encanta el caso Trancas y mejor aún que haya una de las testigos viva y lo cuente sin cambiar una coma ni una letra, es genial. Así que bueno, un gusto haber compartido este caso con ustedes. Supongo que alguno lo habrá escuchado y el que no lo escuchó es cosita más, cosita menos, fue tal cual como lo cuenta la propia testigo. Una consulta, Masaru Uechi de Marte Estudios Perú. Don Gustavo, ¿es posible, no lo sé, por la descripción en sí, una nave con otras 5 naves como apéndice? Bueno, definitivamente esto calza con un avistamiento de tercer tipo, ¿no? Porque tenemos huellas, tenemos rastros, hemos encontrado, ¿cómo se llama? Y sé que ha habido análisis acerca de la Tierra, incluso del lugar, me parece, ¿no? Donde supuestamente durante 6 años no hubo, incluso arando el lugar, he escuchado yo acerca de este caso, y tratando de volver a sembrar en el sitio, durante 6 años no tuvieron nada, ¿no? Pero pareciera la descripción como si fuese tal vez una especie de planta industrial quizás de ellos, ¿no? Una nave que estuviese procesando algo y quizás como un residuo de este proceso sean estas esferas de carbonato de calcio, ¿no? Porque no pareciera que hubiese una intención de dejar esto por algún propósito en sí, sino como que fuese un residuo quizás. Si vos me preguntás mi opinión personal, para mí el carbonato de calcio obtenido en Trancas, Tucumán, como en San Germán, provincia de Buenos Aires, es resto de un tipo de trabajo que hicieron. Ellos usaron el carbonato de calcio para algo y les cayó. Es como cuando vos soldás y caen chispas, o cuando limás un fierro y caen los restos de la limadura. Bueno, es eso. Ahora, ¿en qué y para qué? No sé. ¿Por qué? Porque el caso Trancas, ellos esto lo encontraron sobre las vías. Sí, alrededor hay sembrados de arvejas, pero bueno,
en las vías encontraron eso. Las vías no tenían ninguna marca, no es que estaban dilatadas o muy calientes o muy frías, no. Las vías estaban normal. Esto lo encontraron sobre las vías, punto. En el caso San Germán, un año y pico antes, lo habían encontrado en el campo. Y ahí el campo que había era de trigo, nada que ver. Uno arveja, otro trigo. El factor común era una nave, 5 naves, gente entre paréntesis trabajando y que dejan esta muestra o este resto de muestra laboral, pues vaya a saber qué hicieron, de carbonato de calcio en un estado más que puro. Lo que siempre escuché y queda en el tintero, y ya no hablo de las testigos en sí, porque las testigos de gente como nosotros no estaban en ese momento, no estaban en el tema. La gran pregunta que queda de este caso es, ¿qué vinieron a hacer? ¿Qué trabajo hicieron? Porque la huella que dejan no es exactamente ahí en la vía, es más bien cerca de la casa, que era un diámetro de unos 5 metros, sí, es verdad, ahí no creció nada, había radioactividad, no se acercaban los insectos, las vacas y caballos no pastaban ahí, no creció nada, el pasto quedó inutilizado, tampoco era de sembrado, esa parte era pasto, porque es más bien del lado de la casa. O sea, una de las no solo la gran pregunta es a qué vinieron, sino qué hicieron ahí para que quede ese sobrante de carbonato de calcio. Y bueno, esa es una respuesta que yo debo y lo deben todos los investigadores que estuvieron en el tema. También he escuchado acerca de este caso que quizás al momento en que las 3 testigos se acercaron con esta linterna, con esta lámpara de luz y apuntaron hacia el lugar, quizás el aparato lo tomó como algún tipo de agresión y por eso fue la respuesta luminosa con este plasma, que quizás sea un plasma ionizado, ¿no? Por dejar un rastro de radiación, ¿no? Y dejarle esta quemadura, ¿no? Y al tratar de escapar y entrar dentro de la casa, este asedio, como lo toman algunos, ¿no? Alrededor de la casa, escaneando el lugar, tratando de identificar si realmente quizás era una amenaza, los 3 individuos que estaban ya refugiados dentro de la casa, ¿no? No sé si es que ha habido algo de eso, ¿no? Si es que en verdad se podría hablar acerca de que quizás hayan tomado como un ataque el hecho de que le hayan alumbrado con la linterna o algo parecido. No, la palabra agresión la saco. Inclusive la misma testigo la ha sacado. No, yo creo que, a ver, 9, 10 de la noche, octubre, yo supongo que ha sido una noche apacible, tranqui, ves luces, te sorprendés, salís a curiosear, pero estamos hablando del año 63, no salís con una linterna militar y que alumbra fuerte, no, es un farolito. Uno dice linterna como para justificar que ellas iban alumbrando con algo, pero era un farolito. Yo creo que tampoco del lado de ellos hubo agresión o no es que no querían que nadie los viera. Simplemente las vieron y las iluminaron. Lo que pasa es que el tipo de iluminación que tienen ellos no es el nuestro. Ellos ya en esa época, yo supongo que era un plasma con cierta radioactividad que el haz de luz, yo meto todo en la bolsa, digamos, entre el pánico, la curiosidad, el estupor y el haz de luz que se te viene con fuerza y de golpe, a la chica la tiró eso. No, yo particularmente no creo que sea la fuerza del haz de luz, sino todo ese combo de cosas, que sí, obvio, está justificado y está documentado que la chica tuvo una quemadura de, no sé si de primer grado, pero que le perjudicó en el rostro y parte del cuerpo a pesar de que tenía ropa. Y ese tipo de quemadura aparentemente fue radioactividad. Sí, justamente esa era la pregunta, ¿no? Si es que fue una quemadura por un plasma ionizado o por algo que produzca radioactividad en sí. Esta quemadura en sí, después, al momento que le internan al día siguiente, ¿es solamente por la quemadura o hubo también esta huella de enfermedad de radioactividad que suele No, fue haber, por la ¿no? quemadura y tenía una leve de la quemadura por radioactividad leve, no era full. Yo creo que si era full, no sé, hubiera estado mucho más grave. Creo que hasta estuvo 3, 4 días internada, pero más que nada por previsión, no es que estuvo, no sé si llegó a quemadura de segundo grado. Pero bueno, la chica en 3, 4 días se repuso y todo bien.
sea, tampoco le perjudicó la vista ni nada. O sea, fue un golpe fuerte de luz muy fuerte. Fue eso. Porque a veces hay estos, por ejemplo, síntomas de náuseas, caída del cabello, que son muy comunes dentro del tema de la radiación, ¿no? En este caso no. No. Pero, Ellas nunca dijeron eso, nunca tuvieron cimbronazos al respecto con el tiempo, nada. Sí, yo sé de casos que después de esta luz, aunque no se caiga, ¿no? Bueno, se le cae el pelo, inclusive sé de casos de que por exponerse a este tipo de luz o ser iluminada por este tipo de luz que no tenemos explicación, inclusive hay gente que ha tenido cáncer de piel. Y eso sí es agresivo. Esto para mí fue como que la iluminó, se asustaron, un combo de cosas, susto, estupor, curiosidad y la luz muy fuerte, listo. Es más, la ayudan a levantarse y se van enseguida. Ahí se terminó la curiosidad y ahí fue cuando la nave la siguió. Punto, es eso, ¿no? Pero yo la palabra agresión la descarto. Antes de pasar a la pregunta de Angie Zambrano, porque Angie también está levantando la mano en este momento, está el momento del caso, ¿no? La investigación que todo el mundo conoce en sí, pero generalmente hay un antes y un después de todos los casos, ¿no? Aquí no ha habido un fenómeno de contactismo ni nada parecido, me imagino, ¿no? O sea, no hay un antecedente en que ellos hayan tenido, por ejemplo, una persona con una sensibilidad especial, que haya tenido, qué sé yo, experiencias que tal vez no tengan que ver con la ufología, pero sí con la parapsicología, la sensibilidad con espíritus o cosas parecidas, y posteriormente tampoco ha habido algo, una repetición del fenómeno, o quizás lo que pasa a veces con los contactados que pueden vaticinar ciertas cosas o algo parecido. Solamente no ha habido nada de eso en este caso. No, la señora Yoli Moreno, que hoy es una mujer mayor, creo que ronda los 80 años y que tiene una vitalidad terrible, te cuenta el caso tal cual, no cambia nada. No, tengo entendido que ese día ellas habían llegado de Santa Fe a Tucumán. O sea, estaban media cansadas y salieron a curiosear porque insistía Dora en esa luz rara, pero ya estaban por acostarse ya. No son del tema ovni, no fueron ufólogas, no están en el tema parapsicología ni en el tema contactismo, nunca lo estuvieron, dicho por ellas, nunca lo estuvieron, nunca buscaron vivir una situación así, yo creo que nunca pensaron vivir una situación así, pero más allá de eso, investigadores de la provincia de Tucumán, y yo he visto y he escuchado gente que dicen que en la zona de Trancas, Tafí del Valle, bueno, ahora un par que no me acuerdo bien, con un par de cerros que son importantes allá, han visto luces, han visto seres también. Inclusive hay un caso en un almacén de pueblo, una despensa de pueblo, que se metieron en la despensa y todo a las 7, 8, 9 de la noche. Y la narrativa de los testigos está. O sea, Tucumán no es puede ser fácilmente una sucursal de Perú, porque 2x3 hay un avistamiento, pero nunca pasó en forma tan icónica como lo que pasó en Trancas allá en octubre del 68. Pero sí, no es la primera ni fue la última vez que de un caso ovni. Ahora, si hubo un caso similar con el tiempo, y no sé, se supo después, al cotejar informes, al reunirse entre investigadores argentinos, decir, che, mirá, lo que pasó en Tranca en el 68, en el 63, me estoy equivocando, en el 63. Pasó en el 62 también en San Germán, provincia de Buenos Aires. Entonces ahí cotejaron y vieron las partes iguales de la distinta situación vivida y sí, hablaban de una nave, 4 o 5 naves alrededor, gente trabajando ahí y que dejan carbonato de calcio. Bueno, factor común, o son los mismos o vinieron a lo mismo. Por supuesto. Vamos a pasar a las preguntas. Está Angie Zambrano, que ha levantado la mano. A ver, Angie, ¿estás por ahí para poder hacer tu consulta? Sí, ¿cómo estás? Gracias, Masaru. ¿Cómo está? Excelente entrevista. Solamente quería decirles que estas situaciones de accidentes
radioactivos con las naves se dan de casualidad, porque yo en el 2015 tuve un accidente radioactivo con una nave que se acercó mucho hacia mí. En realidad no fue tanto una nave, sino fue una especie de esfera, ¿no? Muy parecida a la esfera de Buga, pero más grande, ¿no? Como 5 o 6 metros de diámetro. Yo tomaba fotos en ese momento al cielo y bueno, capté un triángulo que le digo, un grupo de naves triangulares oscuras, ¿no? Y no sé por qué sentí temor y apagué la cámara y entré a un parque, porque yo estaba con mi perro, e hizo un parque muy boscoso. En ese momento, cuando entro más profundamente al bosque, vi que había algo encima mío, sentí las copas de los árboles que se movían y no había aire porque era verano. Y entonces yo alzo la mirada y veo a esta esfera sobre mi cabeza, como a unos 6 metros sobre mi cabeza más o menos, y salió, iba de copa en copa, ¿no? Como buscándome, ¿no? A ver dónde yo estaba o a ver quizás quién era yo, ¿no? A acercarse un poco más. Este acercamiento que tuve por unos segundos hizo que me infligiera una herida en mi frente. Al día siguiente amanecí con la frente quemada. Después se puso negra. A los días se cayó, pero sí yo tuve síntomas, ¿no? Me puse mal del estómago, me subió fiebre. Fui a varias clínicas y todo el mundo me decía que era una quemadura, pero no entendían de dónde se había producido y yo, obviamente, en ese momento no quise hablar porque me iba a creer que estaba loca, ¿no? Y bueno, entonces yo digo que estos acercamientos son accidentales, no siempre son con una mala fe, ¿no? Sino que son diferentes razas que se acercan a uno para observarnos, ¿no? Por otra parte, tengo entendido que el carbonato de calcio mejora la acidez del suelo en agricultura y a la vez también purifica el pH del agua, ¿no? No vaya a ser de que estos seres, algunos seres, vengan también a ayudarnos un poco a mejorar el suelo de nuestras tierras cuando las tierras están con un pH muy ácido, ¿no? Y a la vez también para descontaminar los ríos, ¿no? Podría ser ese caso, ¿no? Que hay razas que vienen realmente a ayudarnos, ¿no? Y dejan las pelotas de carbonato de calcio para mejorar el subsuelo de nuestras tierras y la purificación de nuestras aguas, ¿no? Eso nomás quería acotar. Gracias. Perdón, lo que dice, bueno, a la señora Angie le agradezco la opinión y cuando encuentran el carbonato de calcio, tanto en Tucumán como en San Germán, un año y pico antes, fue en hilera, no es que estaba desparramado, es como una hilera, como que habían trabajado ahí. No es que fuera un poco allá, un poco acá, o distribuido a mansalva, no. Fue en hilera, sí. En el caso de Tucumán fue sobre las vías del ferrocarril, y en el caso de San Germán, en la parte de la plantación de trigo, pero en hilera. No estaba y ríos cerca, sí, yo supongo que debe haber, pero cerca de donde se vivieron estas situaciones, no hay. Ya, ok, gracias. No, por favor. Te imagino también que la disposición misma, ¿no? O sea, estas esferas de carbonato de calcio, el 96 punto algo por ciento de pureza, pues no necesariamente es un elemento que sea soluble o que sea fácil de ser soluble o que de pulverizarse para poder utilizarse como fertilizante o algo parecido, ¿no? Quizás el propósito es diferente, ¿no? No tanto como un residuo industrial que debería estar desperdigado, sino que esta manera que está colocada sí debe tener algún tipo de propósito, quizás, no lo sé, tal vez haya algún significado de colocarlo de esa manera, ¿no? Porque al parecer, pues si fuese, por ejemplo, para abono, que se usa el carbonato de calcio para abono en la tierra, pues debería haber cierta facilidad para poder desintegrarse y después ser absorbido por la tierra, ¿no?
pero un elemento tan denso, o sea, al 96%, me imagino que habrá sido algo más sólido. Tal vez el propósito no va por ahí, ¿no? Debe haber un propósito que todavía no llegamos a entender qué cosa es lo que querían hacer, ¿no? No, tal cual. Y te repito, por lo menos acá en Argentina la obtención industrial es por medio de mármol o de piedra caliza, o sea, no lo obtenés así nomás y es un costo obtenerlo. La forma en que lo dejaron ellos en tipo polvillo, tipo bolitas, y es un costo bastante considerable obtener en ese estado de pureza y de esa forma. Pero bueno, como decís vos y como dicen todos los investigadores acá, todavía no sabemos a qué hicieron, ni para qué lo hicieron, ni cómo lo utilizaron, y para qué. ¿Y esas muestras se mantienen? ¿Alguien tiene estas muestras? No, la de Tucumán en su momento la tuvo, no sé si la tendrá hasta ahora, la analizó la Universidad Nacional de Tucumán. Y las muestras en San Germán, provincia de Buenos Aires, la analizó la Universidad Nacional del Sur de la ciudad de Bahía Blanca. Eso sí lo sé. Si tienen o no las muestras todavía, eso no, la verdad no lo sé. Pero ellos fueron los que analizaron y sacaron los informes. Bahía Blanca, la Universidad de Bahía Blanca. Bahía Blanca es un sitio muy recurrente también del tema de avistamientos, incluso de abducciones, ¿no? Es más, es como la sucursal de Chilca, básicamente pasan las cosas que pasan en Chilca prácticamente, ¿no? Mirá, te tiro un dato, yo nací en Bahía Blanca. Estoy viviendo en Buenos Aires hace unos años, pero yo nací en Bahía Blanca y sí, está, por ejemplo, el caso de Carlos Díaz, el caso es de Bahía Blanca, en la zona del puerto. Carlos Díaz iba a trabajar a las 5 de la mañana. Bahía Blanca está de Buenos Aires a 700 kilómetros, ¿no es cierto? Bueno, Carlos Díaz fue a trabajar a las 5 de la mañana y a las 5:30 estaba en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. En media hora hizo 700 kilómetros. Apareció en una casa dormido. Eso está corroborado y está inclusive con informe policial, porque obviamente la familia de esa casa se levantó y vio un extraño en la casa. Bueno, Carlos Díaz fue abducido y traído a Buenos Aires, y era de Bahía Blanca. Eso es uno de los tantos casos. Después tener el caso en Bahía Blanca de un hombre que falleció hace un año y pico, caso trascendental, Dionisio Yanca, camionero que iba al sur, se le pincha la rueda, él ve unas luces, años 74 creo, ve unas luces enormes y él piensa que en ese momento no era un Peugeot 504. Pero ¿qué pasa? La luz de golpe apareció de arriba, cuando se da vuelta habían 3 seres, 2 hombres y una mujer, tipo nórdicos, pelo largo, rubio, 2 metros y pico. Lo único que se acuerda es que subió a la nave y no se acuerda más nada. Después apareció varios kilómetros al lado de un ferrocarril. El caso de Dionisio Yanca también es de Bahía Blanca. También está uno último de una señora, no recuerdo el nombre, en verdad, de una señora que simplemente se perdió, empezaron a buscarla, no sabían dónde estaba la pobre señora y después terminó comunicándose que estaba en no sé qué otro sitio a una distancia enorme, creo que descalza incluso, que no había manera de que ella pudiese hacer todo ese camino descalza. No, ahí nomás de Bahía Blanca, provincia de La Pampa. Bahía Blanca está en la provincia de Buenos Aires. Ahí nomás está La Pampa, la provincia de La Pampa. Este caso fue en la provincia de La Pampa, en pleno campo de la provincia de La Pampa. No me acuerdo si cerca de un pueblo llamado Tres Picos o no me acuerdo, o Jacinto Arao, no me acuerdo. La cuestión es que no estaba en el pueblo, estaba en la casa de campo, tipo las hermanas Moreno, ahí en Tranca, pero en La Pampa. Esta mujer lo único que recuerda es que estaba en el patio, ¡pum!, y no recuerda más nada. Lo único que recuerda es que apareció a 70 kilómetros sentada a la vera de una calle. Estamos hablando de una mujer obesa que pesa más de 90 kilos, más de 80 kilos, más de 90 kilos. Una mujer grande, no grande, sino de unos 60 años, pero obesa, que vos te das cuenta que en 20 minutos no va a caminar 70 kilómetros. Y creo que, si mal no recuerdo, tenía marcas en el brazo. Y que, dicho, Irma se llama, el nombre de la señora es Irma. No era la primera vez que le pasaba algo así.
justamente es eso, ¿no? En estos casos de abducción, en los cuales hay contacto, el de Yanka, por ejemplo, que estaba mencionando que pudo ver nórdicos, eh, suelen haber antecedentes y después, posteriormente, suelen haber fenómenos que siguen a esta abducción, ¿verdad? O sea, no sé si es que en estos casos también se habrá reportado algo parecido, ¿no? Sé que Yanka tuvo ahí una historia un poco turbia al final, ¿no? Porque esto pasa mucho con los contactados en sí, que quizás la experiencia que ellos van teniendo dura un tiempo X y después de eso no hay más, pero la gente sigue preguntando, sigue pidiendo y está la tentación siempre de contar alguna cosa que no ha sucedido por seguir siendo el centro quizás de la atención en sí, ¿no? Porque los contactos tampoco son un fenómeno permanente. Mirá, Dionisio Yanca murió hace un año más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y no es lindo lo que pasó con él, porque estamos hablando del año 70 y pico, plena dictadura militar. También él no era ufólogo, no, el tema ovni nada, era un trabajador, iba en la ruta. Este es otro dato, iba en la ruta con lluvia, se le pincha la rueda, él ve una luz, pensó que era un Peugeot 504, como decía él, resulta que era una nave, bajan 3 seres, 2 hombres y una mujer, tipo nórdico, como lo describe él. Pero a pesar de la lluvia, estar empapado, porque él estaba cambiando la rueda del camión, él aparece unos kilómetros después, al rato, un par de horas después, pero seco. No estaba mojado, estaba seco. Ese es otro dato que... Y la parte fea de la ufología, digamos, de la que muchas veces se ocultan o muchas veces muchos contactados no quieren hablar, es que, dicho por Dionisio Yanca mismo también, él la pasó más mal con los humanos que con los extraterrestres. ¿Por qué? Porque después el gobierno de la época, dictadura militar, lo empezó a perseguir, lo llevaron a Mendoza internado a la fuerza para estudiar, a ver si tenía, yo supongo que querrían saber si tenía algún chip, o si tenía alguna marca más, o si tenía, no sé, algún contacto extrasensorial, no sé, hicieron varias cosas no muy lindas, inclusive sin pedirle permiso, y el tipo como que se recluyó por muchos años. Recién hace unos años se había largado a hablar, ya con más de 75 años, y se animó a hablar y es como que ya no le importó nada, pero hablaba más de eso, de lo mal que le hicieron los humanos al hecho tan inesperado, sorpresivo, pero que no fue tan malo lo de los extraterrestres. ¿Sabe qué es curioso? Que no sé si es que no he visto preguntas por ahí. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No veo ninguna mano levantada excepto la de Angie, que no sé si es que la dejó Sí. levantada en sí o quieres. La mía, sí. Solamente para, digamos, acotar de que hay testimonios que ellos cuando se acercan con respecto al tema de la radioactividad y el electromagnetismo, ellos se acercan para observar por curiosidad, porque este caso le pasó a un gran amigo mío que ustedes conocen también, Karim Bulares, que es digamos, fotógrafo profesional, camarógrafo, y con él hemos ido muchas veces a Chilca. Nos invitó a su casa, un departamento en el 20º piso, en Magdalena, el último piso, y tenía un penthouse, todito, digamos, cubierto de vidrio, ¿no? Hasta, digamos, como un 1,20 m, algo así de altura, en el último piso. Entonces, él ya estaba, digamos, con nosotros trabajando en esto de la ufología y comenzó a tomar fotos y a grabar desde su 20º piso todo lo que pasaba en el cielo, ¿no? Entonces comenzó a ver, digamos, naves, luces, diferente tipo de elementos, y estábamos en comunicación. En una de esas noches, él nos llama desesperado en la madrugada. ¿Qué había pasado? Que él había estado grabando una nave y luego bajó al 19º piso, o sea, a la parte baja de su casa. Digamos que su primer piso y el segundo piso es el 20º piso. Y escuchó un estruendo, ¿no? Tanto sí que pensó que era un terremoto. Entonces, subieron al penthouse, donde estaban los vidrios estaban toditos rotos.
toditos rotos. Y él había visto unos segundos antes una luz muy potente que se había acercado a su departamento. Entonces, esto quiere decir que, o sea, por lo menos nosotros lo tomamos así, que no fue, digamos, adrede, sino que fue una nave que se acercó a su departamento, mucho más al 20º piso, y por la onda electromagnética que es tan potente de estas naves, digamos que se quebraron los vidrios por esta situación, ¿no? Entonces, no siempre hay que pensar de que ellos queman a las personas o rompen los vidrios o pasa algo por una procedencia maligna, sino porque se acercan por curiosidad para saber quiénes los están grabando, tomando fotos, quiénes somos, en fin, cómo vivimos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí fue algo muy, muy importante en ese momento para nosotros, ¿no? Un testimonio más de que ellos no siempre, al menos hay razas que no son todas malas, ¿no? Por alguna razón se acercan más a los seres humanos, ¿no? Quizás porque ven también que nosotros queremos contactarnos con ellos, ¿no? Eso nomás que quería contarles de este hecho muy, muy curioso. Gracias. No hay nada. Es que aquí en Perú es una cosa, lo voy a tomar con humor realmente, ¿no? Pero en Perú los casos de contacto por lo menos son casos más felices, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no hay es muy difícil encontrar casos que sean negativos, o sea, encontrar algún caso que tenga que ver con abducción o algo parecido, ¿no? Es más, lo estábamos comentando con el invitado anterior, Bernabé López, que es corresponsal de Telemundo en Bolivia, y en medio de las investigaciones que él hace con el canal, y consultando no solo ufólogos, sino también consultando a expertos en arqueología, en ciencia, en científicos, para poder ver ambas partes en las investigaciones que él hace, que tienen que ver con ufología en sí. Él es corresponsal de Telemundo, pero sin embargo toca o alguna vez hace investigaciones acerca de ufología con el tema de Tiahuanaco. Él comentaba que pasaba algo muy parecido allá en Bolivia como acá en Perú, ¿no? En Perú, por ejemplo, está tan asimilado el tema del contacto ovni desde hace tanto tiempo que cuando uno va al interior del país y pregunta, ¿usted ha visto ovnis o conoce algo de ovnis? No conozco nada de ovnis. Yo veo que los apus conversan, veo que de este cerro, de este apu, aparece una luz y se va hasta el otro cerro y del otro lado, el otro cerro le contesta y lo tienen tan asimilado. O sea, esto pasa tanto tiempo y lo toman más como un fenómeno de la naturaleza. En el caso de Bolivia, él mencionaba que, no me acuerdo el nombre en Aymara o en Quechua, que él mencionó que básicamente veían que estas luces bajaban y lo tomaban como demonios realmente, pues, ¿no? Pero que ya, o sea, dicen, no, eso no son ovnis, o sea, no, yo no he visto ovnis, yo lo que he visto es el no sé cuantitos en Quechua que baja y que son demonios y son parte de esta cultura andina, pues, ¿no? Entonces, este día a día en el cual ellos están interactuando con estos seres, ¿no? En Huaraz, lo comentaba un compañero nuestro que estuvo investigando el tema de Vitko Novi y el contacto con los apunianos en Huaraz. Él comentaba que estaba buscando el lugar donde Vitko Novi había hecho contacto y tenía una experiencia en que había visto gente que llevaba a un niño que se había accidentado y que lo llevaban dentro del ovni y después el niño salía corriendo totalmente sano, ¿no? Y que lo curaban en esa experiencia. Pero no solamente eso, sino que cuando mi amigo Javier, que pertenece a un grupo que se llama Somos Trekking, que ellos hacen viajes para investigar y para ver lugares donde hay contacto ovni, él fue a buscar ese lugar y llegó a ciertos sitios en los cuales la gente era medio renuente a dar información, ¿no? Y sin embargo se encuentra con gente del Ministerio de Salud que trabaja en ese lugar. Ellos tienen una partida de dinero que les da el Ministerio de Salud y ellos tienen que buscar lugares donde van a colocar una posta, pero tienen que justificar su trabajo para poder decir que estoy colocando una posta médica en este lugar y hay tantos pacientes para atender y hay tanta gente que necesita ayuda, ¿no? Pero decían que la gente era muy renuente
que llegaban a ciertos pueblos en donde venía la gente y cuando les preguntaban si necesitaban algo, si estaban enfermos, si es que tenían que vacunarlos o tenían que hacerle tal estudio, lo que sea, para preguntarles si sufrían de algún tipo de enfermedad, el tema de malnutrición, lo que venga, la gente decía que no quería saber y les esquivaba, ¿no? Hasta que un dirigente del pueblo se le acercó y le dijo, lo que pasa es que aquí nos visitan los hermanos mayores. Los hermanos mayores nos curan a nosotros, pero no quieren que la gente sepa. Así que si nosotros le decimos que están acá, ellos ya van a dejar de ayudarnos. Y en los Andes pasan este tipo de cosas, o sea, este tipo de experiencias con ellos es habitual, en verdad. Y me la haces gente... acordar, perdóname que te interrumpa, me haces acordar al caso del trabajador yugoslavo que estaba radicado en Perú. Vitko Novi, exactamente. Bueno, es en la zona, es justamente a raíz de esta experiencia, ¿no? O sea, Javier estaba buscando el lugar donde Vitko Novi había visto que habían sanado a este muchacho, ¿no? Y en esa experiencia es que se encuentra con esta gente del Ministerio de Salud y le comenta este caso, ¿no? Y esto pasa hace décadas, o sea, esto pasa hace mucho tiempo en el Perú y sigue pasando por lo que le está contando esta gente del Ministerio de Salud, porque esta experiencia no es muy antigua, es una experiencia será de un par de años atrás o algo parecido, ¿no? El caso Cervantes es otro. Sí, por supuesto que sí. El caso Cervantes también, hoy tuvimos en la mañana a Julio Dongo, también exponiendo en la mañana. Él conoció personalmente a Donato Cervantes, él conoció personalmente a Vitko Novi también. Es más, o sea, si es que hay alguien que se puede decir que es pupilo de Vitko Novi, que lo conoció, estuvo con él de arriba para abajo, porque realmente vivía prácticamente al lado de Vitko Novi en cuanto a experiencias y todo, es Julio Dongo, que sería interesante por ahí que lo contactes en algún momento también, por ahí después podemos conversar acerca de eso también. Está Miriam Costa y Silvana Cabrera también levantando la mano. Voy por Silvana Cabrera, que es la primera que levantó la mano, y ahí a Miriam Costa. Silvanita. Gracias, Masaru. Buenas noches, un gusto, Gustavo, de acá de Uruguay. Bueno, no, yo quería comentar que justamente por lo que él decía, a mí me ha pasado a través de las redes de conocer gente de todas partes del mundo, ¿no? Y en México, cuando les cuento que yo veo estas luces pasar en la madrugada para un lado, para el otro, he interactuado con ellas también y me han dicho, ay, no hagas eso, son brujas. O sea, en México creen que son brujas, ¿no? Eso quería comentar. Bueno, qué sé yo, desde la antigüedad que siempre pensaron cualquier cosa menos que era lo que era, ¿no? De hecho, Alejandro Magno decía que se le presentaron escudos voladores, en fin. O sea, la asimilación está de acuerdo a la cultura o al pensamiento de la persona o a la cultura del pueblo. Pero sí, creo que estos últimos años estuvimos abriendo la cabeza y decir, bueno, no sé si nuestros hermanos, pero no son de acá, o por lo menos no son de esta dimensión. Porque, no solo por la forma en que se presentan, sino por los movimientos que hacen, por los destellos de luz que tiran, etc. Mira, solamente antes de pasar a Miriam, solamente para extender un poco la respuesta de Silvana, porque Silvana hace consultas y pasan los ovnis a responderle, es una experiencia interesante, y ella no es de contar esto realmente, ¿no? Pero en el caso de estas luces que van pasando y que los mexicanos hablan acerca de brujas, estando junto con Juan Martín García Ríos, que es un contactado también, él radica en Estados Unidos, de cuando en cuando viene por acá. Cuando él viene, él se ha conseguido una cámara infrarroja, y cuando salimos con él, y él hace una toma y mira, y encuentra justamente estas luces que no se pueden ver a simple vista, pero en su cámara infrarroja aparecen, ¿no? Y simplemente es, mira, están por acá, y siente, toma, filma, y le aparece en su filmación, ¿no? De un celular común, tiene un montón de filmaciones, y con la cámara infrarroja agarra, mira, en este lado, pone y dice, mira lo que acabo de grabar, y son luces también que se aparecen, ¿cómo se llama? A ras de suelo prácticamente, como las brujas en México, exactamente, ¿no? Bueno, básicamente acotar eso. Estaba también Miriam Costa. Adelante, Miriam.
Miriam, ¿nos escuchas? Creo que la dejamos pendiente un buen rato. No sé, Miriam, ¿estás por ahí? Bueno, básicamente en lo que aparezca, en lo que Miriam se conecte o Miriam, ahí está, creo que quita el micrófono. Sí, ahí Estaba está. con el micrófono apagado. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, quería comentarles que también por acá pasa eso. En la época de la pandemia, me sucedió, al estar en grupos, estaba en el grupo de muy lindo, el Canelo de Chile, y bueno, a partir de ahí comenzó o sea, el tema ufológico creo que ya nace en la infancia de cada uno de nosotros, sin saberlo o es algo así. Al menos a mí me pasó. Pero claro, al descubrir estos grupos, comencé a pedir permiso y a sacar fotos a nubes, por ejemplo, y bueno, en la cámara se veían las naves metálicas, ¿no? Pero en sí quería comentarles otra cosa. En una reunión que tuvimos una noche en el Canelo, en este grupo, había un médico que además era músico, que, bueno, de alguna manera tuvo la información de una música pleyadiana, entonces nos comentó si podíamos seguirlo en YouTube y, bueno, darle un like para tener, bueno, preferencia. Entonces, ese domingo me puse a hacer meditación y luego se me ocurrió escuchar la música pleyadiana, pero algo me dijo en mi mente que sacara foto. Saco foto, no miré la máquina, porque escuchando la música me empezó, o sea, yo tengo escalera en casa, empezó debajo de la escalera un estruendo como un terremoto. Se empezaron a levantar las baldosas de la nada y yo subía y bajaba la escalera y decía, ¿qué está sucediendo? Solamente ahí, solamente en ese espacio. Fui a la casa del vecino por las dudas que era lindero conmigo, por las dudas si estaba haciendo algún trabajo, nada, él no sintió nunca ningún ruido. Yo entré otra vez y capaz que fueron, no sé, 1 minuto, 2 minutos, pero para mí fue eterno, porque no sabía qué sucedía. Tanto es así que, digamos, se levantó la parte baja de la pared, que no me acuerdo ahora cómo se llama, esa parte de madera que levanta, ¿no? Y estaba la cucha del perro baja, y después no podía sacar la cucha, o sea, era impresionante. Tanto es así que un espejo se hizo toda una fisura. O sea, fue un tema de lo que estaba comentando Angie, que a veces sucede como que ellos son, digamos, curiosos y tal vez, no sé, percibieron algo y se acercaron. El tema fue que cuando entré a la próxima encuentro con este grupo chileno, le comenté al músico lo que me había sucedido y me dice, bueno, se ve que tuviste una visita. Y bueno, yo miré ese día y tengo la foto todavía en mi cámara. Ese día que saqué la foto, la nave estaba bien cerca de mi ventana. El tema fue esa experiencia que fue grandiosa, fue también, digamos, no, o sea, de susto por el momento de levantarse todo eso y que no entender nada de lo que sucedía, ¿no? Pero muy interesante. Y bueno, corroboro lo que estaba diciendo Angie, de que a veces sucede esto y bueno, la gente a veces se piensa que no se sabe por qué pasa, pero sucede porque a veces uno no mira tanto al cielo como deberíamos, ¿no? Bueno, solamente eso quería comentarles, una pequeña experiencia de tanto. No sé muy si bueno. puedo aprovechar, Gracias. perdón, no sé si puedo aprovechar a preguntarle a Miriam y de paso a Angie, aunque Angie la conozco hace mucho tiempo, en verdad, pero la verdad es que nunca se lo he preguntado. Pero hay un factor en común de las personas que tienen este tipo de contacto, en que en la niñez han tenido una sensibilidad especial que les ha permitido ver desde seres sombra o duendes o este tipo de fenómenos que tienen más que ver con el tema paranormal, pero que se ve actualmente que tienen mucho más que ver también con el fenómeno ovni en sí. No sé si es que
a ti, Miriam, doña Miriam, le ha pasado esa situación. No sé si es que en la niñez haya tenido algún evento que se acerque más a lo parapsicológico o algo parecido. No sé si es que lo puede contar, si es que, o si es un tema muy personal, pero... No, Masaru, no, en mi caso sí. No sé si Miriam. A ver, Miriam. no, comentaba que a mí lo que me sucedía de pequeña era que yo me quería comunicarme telepáticamente con la gente y no entendía por qué no me entendían. Y entendía como que yo no era de acá y que estaba haciendo acá. Y sentía esa sensación de extrañar mi lugar de origen. Y Eso es otra una consulta sensibilidad. para ambas. Otra consulta para ambas. Ya estamos llegando al final, voy a hacer rapidita la consulta en sí. Si es que sus padres han tenido algún evento de avistamiento mayor, no solamente una luz en el cielo, sino un avistamiento importante, ¿no? No sé si es que eso también les ha pasado. Mi madre veía seres. Sí, la mía también. Pues esto es también muy repetitivo en el contactismo, ¿no? Tal vez, no sé si en otros sitios lo puedan ver, porque quizás en otros lugares se ve más el fenómeno de adopción, pero en Perú el contactismo es muy repetitivo, en verdad. Y este patrón se ve, o sea, todos los que trabajamos como contactados, que están con nosotros en Marte Estudio Perú, y las personas que hemos entrevistado también, y en ciertos casos, cuando le hago este par de preguntas, generalmente pasa lo mismo, ¿no? La persona que es contactada de pequeño ha tenido esta sensibilidad, ha tenido eventos que son parapsicológicos, y los padres han sido testigos de un evento mayor, de un avistamiento mayor, no solamente un ovni, una lucecita en el cielo, sino una nave enorme encima de sus cabezas o algo, cosas parecidas, ¿no? Entonces sí, este es un patrón común que se suele ver por aquí, ojo. Ya el tiempo parece ser que eso viene de familia en familia, parece que eso viene ancestral, ¿no? Porque mi mamá tuvo una experiencia también bien hermosa, y yo también desde chica he visto duendes, he visto hadas, y yo no sabía qué era porque era una niña de 3, 4 años, ¿no? Luego, cuando ya he crecido, dije, esto era lo que yo veía, pero claro, yo no sabía con qué nombre ponerle ni cómo comunicarme, digamos, con mi mamá sobre esto, ¿no? Pero yo jugaba con estos seres cuando estaba chica, ¿no? Pero también he tenido, digamos, una experiencia fea con un duende, que fue horrible, ¿no? Era un duende feo, con cara de viejo, chiquitito. Fue horrible, ahí sí me asusté, ¿no? Y recuerdo que mi mamá corrió, me dijo, ¿qué te pasa? Y yo apuntaba con mi dedito de una niña de 3 años, pero mi mamá en ese momento, bueno, no vio nada, ¿no? Sacudió la ropa, pero sí he tenido esas experiencias, ¿no? Después con la Virgen también. La Virgen me salvó de una neumonía en los años 60 más o menos, cuando yo estaba bien chiquita, y yo le dije a mi mamá que se me había aparecido la Virgen, que me dijo que me iba a sanar, y al día siguiente amanecí completamente sana, ¿no? Ese tipo de cosas he tenido, ¿no? Entonces, luego una época en que también, digamos que tenía mucha derrame de sangre nasal, mucha, fue una época así, me duró como un año más o menos, intercalado en los meses, que sangraba mucho por la nariz. Nadie entendía por qué, ¿no? Y bueno, luego me encontré con chips también en mi talón, que en ese momento no sabía qué era, lo sacaba con una Gillette, pensando que era un callo, y después, cuando ya yo lo comentaba años después, me dijeron, no, eso no fue un callo, fue un chip, por la forma en que lo tenías puesto, ¿no? Entonces ya realmente este tipo de cosas, como te digo, Masaru, que hemos conversado tantas veces, yo las tomo ya casi familiarmente, ¿no? Y no siempre se puede pensar de que estos seres actúan de forma maligna, sino que digamos que como que nos estudian, nos observan, y en un momento determinado también quieren comunicarse con nosotros, ¿no? Pero no siempre estamos preparados todos para esa comunicación, obviamente, ¿no?
y suceden Pero- este tipo de accidentes, ¿no? Como lo que Pero, contaba Miriam, ¿no? pero fíjense, yo a Angie la conozco ya de algunos años atrás, hemos compartido en algún momento, hemos ido a ciertos lugares a ver ovnis y cosas parecidas también, y vivimos cerca, ¿eh? Y sin embargo, Angie lo está contando en este momento, yo no estaba enterado del tema, pero es también esta renuencia de contar un poquitín estas cosas y estas experiencias porque tal vez el resto de personas pues no lo va a recibir a bien, ¿no? Entonces creo que hay cientos de historias muy parecidas a este tema. Antes de pasar a Miriam Costa, me parece que estaba don Alejandro también, creo que don Javier estaba levantando la mano literalmente por ahí. Don Javier. Está sí, ahí está. Sí, bueno, solamente para complementar lo que decía Silvana, nosotros, Bolivia con México, Lo perdimos, don Javier. No se escucha. Súper, ya. Bueno, ya, gracias. Solamente quería complementar lo siguiente. Nosotros, Bolivia con México y creo que con Perú, tenemos muchas similitudes en casos no solo de ufología, sino paranormal. Pero lo que decía Silvana es bastante interesante. En México ella decía que muchos de estos avistamientos los relacionaban con brujas. Y en Bolivia también sucede lo mismo. Hay casos, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, que no eran netamente extraterrestres, pero sí eran brujas, incluso con las características de estar encima de su escoba. Incluso ha habido casos de hombres pájaro que han aparecido también y que no eran extraterrestres, sino eran ciertos tipos de seres mitológicos, ¿no? Entonces, mucho de lo que decía también Bernabé o después de mi participación es evidente, o sea, en muchas comunidades acá de Bolivia no se los toman como extraterrestres, sino les dicen son diablos, son demonios, o sea, son satanáses, es su lenguaje, ¿no? O sea, son demonios que han venido a querernos llevar, a querernos castigar. Entonces, no los interpretan o no los denominan como extraterrestres, sino como seres demoníacos o como seres como brujas o eso. Eso nos quería complementar. Muchas gracias. Tal vez nuestra psique al momento de interactuar con el fenómeno va tomando formas que están justamente muy dentro de este subconsciente que tenemos, ¿no? La psique interactúa tal vez con este fenómeno y le toma esta forma que nosotros conocemos hace tiempo como brujas, duendes o otro tipo de seres que son elementales, pero realmente quizás es el resultado de esta interacción, quién sabe, ¿no? Es una teoría también que da vueltas por ahí, ¿no? Tenemos a doña Miriam Costa y creo que por el tiempo ya es la última pregunta que recibimos de doña Miriam. No, perdón, me quedó la mano levantada. Muchas gracias. No se preocupe, no se preocupe. Muy interesante. Bien, queremos agradecerle Gracias. a Gustavo Ibáñez que vino a exponer con nosotros y terminamos invadiendo bastante de su tiempo de la exposición con las preguntas, en verdad. Pero creo que sí, le ha interesado la interacción de la gente también y los aportes que han estado dando, me imagino. Y creo que no va a ser la última vez que vamos a conversar con él. Sé que va a estar en contacto con nosotros. Y por supuesto, si él necesita y él quiere aprender y ver casos que tenemos nosotros acá también en el Perú, por supuesto, y gustosos de compartir la información y también de preguntarle, porque hay un millón de cosas que también me gustaría preguntar por ahí también, de los casos que están en Argentina. Continuamos esta semana con el tema de la Semana Ufológica. Si don Gustavo nos quiere seguir acompañando también en las conferencias, porque va a haber información bastante interesante el día de mañana, solamente para recordarles los temas que se van a tocar mañana, jueves. A ver, veamos. Jueves tenemos a Walter Adriski, que nos acompaña desde Alemania, es investigador independiente también, y él nos da un reporte acerca de los avistamientos de ovnis por pilotos en Europa, ¿no?
está Juan Borja, que él nos va a explicar un poco, nos va a mostrar un poco el tema de los rollos de Alfa y Omega. Tenemos también a la investigadora independiente Carmen Soto de Chile, si no me equivoco, que nos va a explicar acerca del OSPA, Aldo Bidondo, que es también de Argentina, los casos más conocidos de ovnis, Alfa Bidondo, perdón, que ahí sí debe tener referencia a don Gustavo también acerca de él. Manuel Llanos, que es contactado aquí del Perú, nos va a hablar acerca de adopciones, y Alexander, que es uno de los más entendidos con el tema de Ica, no solamente la parte arqueológica en sí, sino también la parte ufológica y los constantes avistamientos que hay en la región Ica con el tema región Ica, tierra de contacto y revelaciones. ¿Okay? Mañana empezamos a partir de las 14 horas, y de seguido 14, 15, 17, 18, y de ahí damos un salto a las 21 horas y a las 22 horas, que van a ser las últimas 2 exposiciones en sí. Los enlaces los van a encontrar en la página de Facebook de Marte Estudios Perú. Por favor, denle un like, que nos ayuda muchísimo, en verdad, para poder seguir haciendo esta tarea de difundir el tema ufológico en el Perú. Estamos viendo un tiempo excepcional, yo creo, ¿no? Las cosas se están moviendo de tal manera en que va a haber una revelación. Creemos que sí, hay gente que está esforzándose mucho para que se revele esta información lo más rápido posible en sí. No sabemos si esta revelación va a ser consensuada, una revelación forzada, qué sé yo, pero el momento que esta suceda y se muestre a todo el mundo en sí, la gente va a tener 1 millón de preguntas y esta gente va a voltear a nosotros, los que estamos de una u otra manera tratando de encontrar el significado a este fenómeno. Y creo que es una responsabilidad de todos los que estamos interesados en el fenómeno y que lo investigamos, el tener las respuestas acerca de esto, porque va a haber mucha confusión, va a haber muchos miedos, y hay que saber qué cosa es la verdad, qué cosa es verdad y qué es mentira dentro de esto, porque tal vez haya una gran manipulación quizás detrás de todo esto también en sí, ¿no? Por las marchas forzadas en cuanto a querer revelar la información, ¿no? Y creo que lo que durante tantos años hemos hecho los investigadores de estudiar profundamente este fenómeno va a ser clave para poder ayudar al resto de gente que va a preguntarse y va a decir, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue, no? Y quizás nuestra investigación es justamente también para entender qué cosa es lo que va a seguir cuando suceda esto, en verdad, ¿no? Y estamos en búsqueda de esa respuesta. Muchas gracias, en verdad, don Gustavo, por estar con nosotros. Ha sido increíble la experiencia de compartir esta información. Nos estamos viendo entonces el día de mañana todos. Todo por los demás, señores. Muchas gracias, en verdad. No sé si tiene alguna palabra, algo para despedirse con todas las personas que están aquí presentes. No. Quizás me quedó la mano levantada, no me di cuenta, pero yo más que agradecida, Gustavo, qué lindo que, no sé si estás en Argentina, estamos bastante cerquita, no sé en qué parte de Argentina estás, yo acá en la capital, y de verdad, como siempre decimos, cruzando el charco. Simplemente cruzando el charco, ahí estamos. Realmente un placer conocerte, qué lindo que hayas podido brindarnos todas estas experiencias de Argentina. Bueno, hay un amigo que nos visitó estos días aquí en el MIT, que es Jorge, de Córdoba, también interesado en estos temas desde muy joven. Así que bueno, de a poquito, esto es hermoso, porque realmente Marte Estudios Perú, a través de Euromars y todo su equipo, nos ayuda a encontrarnos, a poder conocer distintas experiencias de distintas partes del mundo. Con esto llegamos a la conclusión que hace mucho que no estamos solos, que evidentemente pasa de todo en todas partes. Como dijo Angie, no todos los seres son malos. Realmente, sucede que quizás ellos también, depende de dónde vengan,
por acercarse a investigar a Ángel Tona en la estancia La Aurora también fue quemado, sus animalitos murieron por quemaduras, en fin, o sea, yo creo que suceden esas cosas a veces, no quiere decir que haya mala intención, de hecho uno va a la estancia y vivimos experiencias hermosas, ¿no? De amor. Entonces, de mi parte al menos es así, y muchas otras experiencias de personas que han pasado por ahí a lo largo de los años, desde los 76 para acá. Y bueno, no sé si conoce Gustavo la estancia La Aurora aquí en el departamento de Paysandú, entre límite con Salto. Pero si no, lo invito a que pueda algún día acercarse, porque realmente es maravilloso. Maravilloso lo que puede llegar a vivir allí. Así que bueno. Maravilloso lo que se vivió ahí. Sí. ¿Conoce? No, lo conozco el caso. No conozco Uruguay de paso, pero no específicamente el lugar, pero sé muy bien del caso. Como también me gustaría conocer Perú, México, Chile, porque hay lugares ufológicos que no los cambiaría por nada. Ecuador, la Cueva de los Tallos. Sí. Bueno, sí, muchísimo, la verdad que sí. Bueno, aquí tenemos un amigo de Ecuador que hoy no estuvo en este horario, pero es Hermel, amigo también, y bueno, ya nos contará. Bueno, perdón, Yeuro, gracias Sí. Gracias Antes de cerrar, quiero darle justamente el canal de YouTube de Gustavo, que es Encuentros Cercanos, Gustavo Ibáñez. ¿Es Encuentros Cercanos Gustavo Ibáñez o es solamente Encuentros Cercanos? Bueno, ante todo, gracias de corazón por haberme aceptado en esta charla. Gracias de corazón por compartir las experiencias. Y a pesar de que yo estoy en horario laboral, por eso me engancho hasta última hora, los voy a buscar en Facebook y los voy a seguir porque tengo un canal de YouTube que se llama Encuentros Cercanos. Yo ahí en el chat tuve el atrevimiento de poner Encuentros Cercanos Gustavo Ibáñez y el link del canal. ¿Qué hago yo en el canal? Hago lo que me gusta de chico, buscar experiencia y compartirla. Gente de Perú tengo un montón, de Chile, de México, y la verdad que no paran de sorprenderme. Porque no es que es solamente gente que está en la investigación, es gente común y corriente que fue a trabajar, que venía de trabajar, que iba a estudiar, ¿verdad? Y que vivió lo que vivió. Y son cosas increíbles, ¿no? Por eso Perú, México, Chile no paran de sorprenderme. Mi canal está abierto para esto, para compartir experiencias. Si no quieren dar la cara, no hay problema. Pero compartamos la experiencia y demos a entender a los demás que lo que le pasó a uno le puede pasar a cualquiera. Y que démonos cuenta de una vez por todas que no estamos solos. Así que de corazón, gracias por invitarme, gracias por permitirme compartir una experiencia de acá.